salga. Ah, quería salir de una vez. Claro, tiene que salir. ¿Qué estás esperando? Eso no me... Da Costa ya no está, creo. Ya no está. Se ha ido siempre. España se ha ido. Son los dirigentes. Todos son nueve meses. ¿Quién traerán ahora? Estaban siendo de millonarios, ¿no ve? Que han metido gol aquí, ¿no ve? Si bien más juega, estaban siendo. Ojalá, si no... Va a tener un mes para... Eso no es, ¿no? En agosto no es la vuelta, ir en octavos. 12, no, 12, 14. Más o menos. Se va a aclimatarse para que no... Es difícil. Como Ferreira. Sí, Lo mismo, ¿no? Sesos que él tiene en Sudamericana tenemos. Somos que salga para salir. Me gusta técnico casco o Platani, ojalá. Ya pasó. Pobre Sabio, ya no hay. Pato, ¿dónde está el pato? Allá abajo está. Pobre Uceda. Después de cuántos años apareció. Y el Papu está. Parece que le van a dar préstamo. Pues. ¿Al papu? Sí. No está ni en el banco. Ya. ¿Es el que ha traído? No sé quién será, pero que ha dado pases. Gol va a ser eso. Ojalá saber ya. Se debe quitar ahí. Mira. Suave. Tonino. Tonino, pero. Já miro para que está en selecciones, ¿no? ¿Quién más está? Pues? Los Sagredos. Los Sagredos, Ramiro Vaca. Rocha. Rocha. Tampoco son muchos. Feo juega, che. Ese mochilán. Mochilas. ¿Qué tiene sigue ese robot?
¿qué dices? Tienes es bien lento. Puta, ese tonto, ¿qué va a hacer? Ah, él sabe bajar hasta abajo. No, pases. Pues sí, mira. Gané. Mira. 8. ¿Qué está haciendo ese? Pucha, se hacen mamar ahí. Mira el otro como así. Mira. Qué feo juegan, che. Ok, bueno, veamos la parte de diarrea, gastroenteritis en el adulto. Bueno, vamos a ver, si nosotros hacemos una revisión fast, han entrado como 10 preguntas de diarrea. Probablemente esté un poco mezclada con pediatría, pero la mayor parte es de medicina interna. A ver, de manera rápida, dice: una mujer de 46 años visita una zona rural de Bolivia y 3 días después de su llegada experimenta diarreas acuosas y fuertes cólicos abdominales. Ha tenido deposiciones sólidas en los últimos 2 días, sin sangre ni fiebre. ¿Cuál es la causa más frecuente? Esta es la diarrea del viajero. Campylobacter, Giardia lamblia, norovirus, Shigella. Probablemente puedan presentar diarrea con sangre y fiebre. La enterotóxica es simplemente diarrea. ¿Okay? Ahora, aquí podría ser norovirus, ¿no? Pudiera ser. Si nosotros nos preguntamos cuál es la causa más frecuente viral de diarrea, o sea, entre diarrea viral y bacteriana, ¿cuál es la más frecuente? La viral. Y dentro de los virus, ¿cuál es la causa más frecuente de diarrea viral o de diarrea? Rotavirus. Ya, ese concepto, el rotavirus, probablemente es de Bolivia, pero a nivel mundial es el norovirus. Ustedes ven de Harrison. Norovirus en cruceros, ¿no, doctor? Sí. Cualquier pregunta de la residencia a nivel mundial, de Harrison principalmente, ahí debería ser norovirus. Acuérdense, ¿ok? Causa más frecuente de diarrea, norovirus. ¿Ok? La causa más frecuente. Pero acá nos dice zona rural de Bolivia. Harrison no la toma en cuenta Bolivia. Entonces la pregunta es: ¿de dónde la sacaron esta pregunta? ¿De dónde tenemos que estudiar? ¿Salud pública hay tema de diarrea? ¿Es de pediatría? ¿Es de salud pública? Primera pregunta, ¿no?, que les dejo a ustedes a su consideración. Porque ya les digo, diarrea a nivel mundial es norovirus. ¿Ok? Norovirus. Segunda dice: un joven de 21 años acude a urgencias por 4 días de diarrea acuosa, náuseas y fiebre leve. No recuerda haber comido alimentos inusuales. Tuvo contacto con personas, ¿qué dice? Tener contacto con personas enfermas ni haber viajado. Se le hidrata con líquidos intravenosos, antiméticos, y se le da de alta al sentirse mucho mejor. 3 días después, 2 de 3 hemocultivos resultan positivos para Clostridium perfringens. Clostridium. Se comunica con
y dice que se siente bien y ha vuelto al trabajo, o sea, está normal el paciente. ¿Cuál debería de ser la instrucción para el paciente? Si es un paciente que tuvo diarrea, mejoró, pero en su cultivo, en su hemocultivo, salió Clostridium, hemocultivo. Entonces acá, en resumen, es que no se trata laboratorios, no se trata cultivos, se trata paciente. Y si el paciente está normal, está trabajando, ¿le vamos a dar antibióticos? ¿Lo vamos a internar porque salió el hemocultivo positivo? Doctores, ¿qué opinan? No. No. Exacto, doctores, ¿no? O sea, no por el hecho, por ejemplo, es lo que les contaba en el mundo de la infectología, ¿no? Si tengo un cultivo, tengo positivo para estafilococos, en este caso un Clostridium perfringens. Si el paciente está normal, puede ser que el hemocultivo esté mal, esté contaminado o que sea colonización, pero el paciente está bien. No tenemos por qué darle antibióticos, no tenemos por qué realizarle más estudios. Por eso, veamos las opciones. Regresar para recibir tratamiento, ¿no? Nosotros no tratamos laboratorios, tratamos pacientes. Inciso B, regresar para tratamiento con penicilina intravenosa, no, otra vez tratamiento. Regresar para recibir penicilina, inciso C. El D, regresar para realizar nuevo cultivo. Y el inciso E, seguimiento riguroso. Acá es observar al paciente. Es decir, si el paciente tiene fiebre, tiene diarrea, recién le hacemos el estudio o hacemos el manejo como tal. Pero vuelvo a repetir, no se trata cultivos ni laboratorios, se trata paciente. Entonces en este caso es observación. ¿Ok? Primer dato. Porque suelen escribir, ¿no? Doctor, es que tengo un paciente que está con leucocitosis, su cultivo ha salido pseudomonas aeruginosa. Okay. ¿Y cómo está el paciente? No, satura bien, está caminando, tranquilo. Entonces, ¿por qué le vas a tratar? ¿Por qué le vas a dar un tratamiento, ¿no? Si el paciente está asintomático? Tercera pregunta, ¿cuál es el principal agente parasitario que provoca síndrome de diarrea aguda? Esto es pregunta de salud pública, de pregrado y demás. Parásito, dice, Yarde Alamio. Bonita pregunta. Cuarta pregunta, ¿cuál es el medicamento antimicrobiano más comúnmente utilizado para tratar colitis asociada a antibióticos? Metro y vancomicina. Anótense en su resumen. Colitis pseudomembranosa, etiología Clostridioides difficile. ¿Cuál es el tratamiento? Metronidazol y vancomicina. Para la mayoría de los exámenes de la residencia médica aquí en Bolivia y en otros países es vancomicina. ¿Okay? Por vía intravenosa u oral. ¿Por cuál creen que se da, doctores? Intravenoso. Oral. Y oral. Eso. Cuidado que se dejen pescar. Igual, igualito que ustedes. Me confundía, obviamente, cuando estaba estudiando pregrado y médico general, ¿no? Incluso de especialista, creo que de área 1. Vancomicina bioral, sí, ¿no? Es vancomicina bioral por clostridioides o colitis pseudomembranosa. Quinta pregunta, ¿cuál es el método de diagnóstico para colitis? Para colitis, ¿no? Para colitis pseudomembranosa o Clostridium difficile. ¿Qué tipo de bacteria es el Clostridium? ¿Aerobio, anaerobio? Anaerobio, doctor. Es anaerobio. Y si es anaerobio, no la voy a poder cultivar. Por eso detectamos toxinas y GDH. Por eso la respuesta es allí, detección de toxinas. La A y la B. Pregunta 5. ¿Cuál es el método de diagnóstico para clostridioides, toxinas A y B? Y GDH, anótense allí en su resumen. GDH y toxinas. Hemocultivo no, inmunohistoquímica no, leucemia. Puedes, ¿no? Pero para el diagnóstico es detección de toxinas. Muy bien. ¿Han entrado
varias preguntas. Miren, la 10. Esta sí que es pregunta pescadita, ¿no? Esto es el que ha estudiado resumen, solo resumen, el que ha estudiado otros libros. No han debido responder, porque es pregunta de Harrison, pregunta exclusivamente de Harrison, es copy-paste. Miren, en general, la principal causa de diarrea son agentes infecciosos. También hay casos en que la diarrea aguda puede ser causada por tóxicos, isquemia, trastornos, medicamentos. Entonces nos dicen que el 90% es agente infeccioso, ¿no? Virus, bacterias, parásitos. 90% son virus, norovirus el principal, bacterias, E. coli, parásitos, Yardeland. Eso no pueden olvidarse. Esto es pregunta, el examen general. Virus, norovirus, bacterias, E. coli, parásitos, Yardia, Lambda. 90%. El otro 10%, que es la respuesta, es no infeccioso. Por ejemplo, medicamentos, sustancias tóxicas, whatever. No son nosotros. Entonces, pregunta sacada de Harrison. Me parece genial. Pregunta rebuscada para aplazar. Bien por ahí, por los que han realizado el examen de ese año. Otra. ¿Cuál de los siguientes patógenos gastrointestinales causa diarrea aguda por enterotoxina? Según indica, enterotoxina. La E. coli y la Yersinia tienen enterotoxina. Pero, aquí está el pero, aquí dice enteroagregativa. Enteroagregativa, solo se adhiere, no necesita toxinas. El Staphylococcus aureus también tiene toxinas, por ejemplo la de Panson Valentine. Pero no es frecuente de diarrea. No es una enterotoxina, es una, ¿cómo llaman estos? Supertoxina, superantígenos, la toxina de Valentine, ¿no? Tiene ese nombre. Pero aquí lo que más se acerca es la Yersinia enterocolina. Bonita pregunta. Una pregunta de memoria. Las preguntas deberían ser de razonamiento, pero que no hacen unas preguntas muy rebuscadas. ¿Cuál de los microorganismos patógenos más identificados causan diarrea del viajero? Igual. ¿Cuántas veces la decimos en las clases? La E. coli enterotoxigénica. Esto muchas veces lo repetimos. Tengan atentos, va a entrar el examen, listo, boom, entró al examen. Enterotoxigénica, la causa de diarrea del viajero. No es cuidado que se confundan con diarrea común, ¿no? La diarrea en la calle, etcétera, que vive, digamos, en su propia ciudad es norovirus a nivel mundial. A ver, otra pregunta. La 9. En una shigellosis, ¿qué encontramos? La shigellosis es una diarrea que penetra, ¿no? Tiene fiebre, sangre, moco. Eso, sangre, moco. Diarrea líquida como agua de arroz. ¿A qué tipo de enfermedad se está refiriendo? Agua de arroz. Fiebre, cólera. Eso, cólera. ¿Qué costo es Jordano? Afecta toda la mucosa, yeyuno, el ilio. ¿Qué tipo será? ¿Qué enfermedad o qué tipo de diarrea? Una, la que hemos visto, Crohn, porque dice chino. Otro es Yersinia. Hay una pregunta en apendicitis, ¿no? ¿Qué tipo de infección simula la apendicitis? La Yersinia. A ver, esa es la D, la E. Diagnóstico de laboratorio se hace por prueba de PCR en sangre, muy pocas. A ver, legionela, por ejemplo. Entonces acá la shigellosis es un dolor abdominal con diarreas con sangre, moco y sangre. Eso es shigellosis, moco y sangre. Y esto sí necesita un tratamiento intravenoso o bioral. En algunos casos se responde dependiendo cómo esté el estado del paciente. Muy bien. Y la última pregunta. La 10. Manos, eso. Ahora sí.
El síndrome caracterizado por deposiciones Roja. fuertes de pequeño volumen de sangre visible y suele acompañarse de fiebre, tenesmo, Claro, dolor pasaba eso abdominal, solito, sangre. Mano, En su sí. misma pregunta está la respuesta. Sangre, disentería. y solito, ¿qué no? Sangre, Vaca. disentería. Es una pregunta Vaca. regalada del Sí, sí, vaca. 2023. Y Solito. otra del 2024, ¿no? También estaba fácil esta pregunta. Muy bien. No se me Eso puede es salir igual, pero las bueno. preguntas que ingresaron, sobre todo la etiología, ¿no? Entonces vamos a repasar lo que dice la etiología en cuanto a Sí, diarrea. A ver, vámonos acá. Entonces de diarreas Ah, vamos adelantado a está. tener hincapié en su resumen las etiologías. Recording in progress. Entonces, ¿qué es la diarrea? No es nada más la expulsión de las heces no formadas. Para un adulto es más o menos 200 gramos día. Esta diarrea se puede dividir en tres. Diarrea aguda, menos de 14 días. Esta sí, Diarrea persistente entre 14 o 2 a 4 semanas. Más o menos 4 sería como 28, ¿no? 28 semanas. Y más de 4 semanas, más de 28 semanas, diarrea crónica. En la clasificación. Y para el examen entra este tema. Diarrea aguda. En todo el mundo hay más de 1.000 millones de individuos a cada año que sufren diarrea. ¿Quién no ha tenido diarrea? Todos, creo. Todo sheriff. Entonces ahí como médico, como tú, como doctora, como doctor, como médico, Pucha. algunos casos te van a preguntar. Vale. Entonces, lo primero que tienes que preguntarle a tu paciente es decir, ¿tiene moco? ¿Tiene fiebre? ¿Tiene sangre? Tres cositas. Voy a anotarlas para que no se olvide. ¿Cómo está, señor, señora? ¿Tiene fiebre? ¿Tiene moco? ¿Tiene sangre en sus deposiciones? Listo. ¿Para qué me sirve? Para ver si esta diarrea es infiltrativa o no es infiltrativa o si es intestino grueso. Y ahí, para nuestro medio, ¿no? Porque aquí le pedimos amebas en ¿Quién eres? fresco. Tu laboratorio le Bien pides amebas lento. en fresco. Bien lento, sheriff. Un coprocultivo. Recordándome de calle de son. Y dependiendo que estés sospechando, le pides los demás estudios, como calprotectina y otros, tuberculosis intestinal, ya para casos más, para médicos ya bien preparados, pues, ¿no? Para ver. Pero estos amebas en fresco, coprocultivo, citoquímico de heces, ¿no? Para diferenciarte. Pero estos dos, básicamente, amebas en fresco y coprocultivo. Para ver, porque en amebas, ¿qué te va a mostrar? Si hay parásitos, le das metronidazol, ¿no? En coprocultivo ves bacterias que invaden, le darás cipro, ¿no? Alguna cefalosporina. Y si salen los dos negativos, pues es viral, ¿no? Nada más necesitas rehidratación. Para eso te sirven estos dos estudios para ver. Obviamente también hay otros estudios más sofisticados. Entonces, esta diarrea, cuando viene el paciente, primero tenemos que identificar si realmente es una diarrea. Una es la pseudodiarrea, falsa diarrea, una evacuación frecuente, pequeños volúmenes, que puede estar asociada a urgencia rectal, tenesmo, sensación de evacuación incompleta, y esto puede deberse a un síndrome de colon irritable, proctitis. Y esto de síndrome de colon irritable es frecuente, sobre todo cuando ya van a dar el examen, van a estar nerviosos, ansiosos, les va a doler el estómago a algunos, estreñimiento, diarrea, síndrome de colon irritable. Otra es la incontinencia fecal, ¿no? Que es la evacuación involuntaria del contenido del recto, puede tener diarrea y tenesmo, ¿no? Esto puede ser por trastornos neuromusculares o problemas estructurales anorrectales. Ahí está, esto tiene que estar en su resumen, doctores. Esto háganle un screen, copia, así, copia. A los que les da flojera, a los que están divagando, ¿no? Perdiendo el tiempo, pues bien van a ver sus consecuencias, ¿no? Ya, porque llega el examen y no aprueban, ¿no? O no estaba a punto de entrar, porque pues no le dio el esfuerzo suficiente, ¿no? Entonces yo sugiero, anótense, hagan su resumen, su mapa mental, su flashcard, sobre todo, ya van a ser 6 mesecitos de estudio, listo, ya. Otra es la vida del médico especialista. Una de las diapositivas importantes, porque he resumido del Harrison, del Cecil, algunas guías, he buscado algunos
otras páginas para que lo tengan completo. Y aquí le falta, por cuestión de tiempo, quería poner tratamiento acá. ¿Qué se hace en el manejo? Acá una tablita me faltaba. Le vamos a poner, pero... Listo, veamos. Diarrea acuosa, ¿no? El paciente que viene con deposiciones líquidas. Entonces, la primera tenemos la E. coli enterotoxigénica. ¿Por qué se genera? Porque tiene toxinas, por eso enterotoxigénica. ¿Cuáles son esas toxinas? La toxina termolábil y la termoestable. Esta E. coli enterotoxigénica es la diarrea del viajero. ¿Por qué? Los americanos, los malditos gringos, dicen, cuando vamos a la India, ¿no has visto cómo comen en la India? Cuando vamos a América del Sur, Ecuador, Perú, Colombia, los americanos, los estadounidenses, no sé si se comparte pantalla, ¿se están viendo? Porque me aparece como screen pausado. No, su pantalla se ve, doctor. Okay. Gracias. Entonces decían, cuando vamos a Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, tenemos diarrea, pasa, ¿no? Los turistas tienen diarrea. Entonces, por eso les denominan diarrea del viajero. Ahora, nosotros cuando vamos a Estados Unidos, Europa, no sé, yo no sé qué tanto vale el término de diarrea del viajero, ¿no? Tendremos que tener nuestro propio estudio y ver cuál es la causa frecuente, ¿no? Porque pasa, ¿no? Uno cuando va a México, España, Miami, esos lugares, te da diarrea y no sé si realmente es por la E. coli. Pero para el libro de Harrison, es E. coli enterotoxigénica, la diarrea del viajero. ¿Por qué? Por las toxinas. Clostridioides difficile. Esto nadie puede olvidar. El paciente, el caso clínico, te van a preguntar un paciente que ha recibido antibióticos. ¿Qué ha recibido? Y esto es pregunta de examen para los emergenciólogos, intensivistas, internistas. ¿Qué antibióticos están más asociados a los clostridioides? Una de ellas es la clindamicina. Entonces, ¿cómo? Entonces... Cefalosporina también. Sí. O sea, damos antibióticos cuando no están indicados. Este es el riesgo. No, es que yo, doctor, he tomado Cipro, he tomado Cefepime, clindamicina, he tomado de todo. Y de repente, diarrea. Y la etiología es Clostridioides difficile, la que produce la colitis pseudomembranosa. ¿Okay? ¿Por qué? Porque genera dos toxinas. La toxina A es la enterotoxina, es decir, nosotros hacemos un dibujo, están los enterocitos, ¿no? Ahí está la enterotoxina. Y la otra es la citotoxina, que esta es la más peligrosa porque entra a la célula y activa el guanosímono, toda la fisiopatología que ustedes saben, guanosímono fosfato cíclico, activa los canales de las acoporinas, comienza a eliminar el protóxido, toda la fisiopatología. Una consulta, ¿puedo llenar la aplicación? Porque solo hay... Ya paralizado. A ver, ahora sí. Ahora sí apareció, doctor Sucre. Ok, gracias, doctores. Gracias, me parecía raro. Ok, pues eso los comentaba, ¿no? Para Clostridioides difficile, el antecedente es que haya consumido antibióticos, ¿no? Entonces en el dibujo ahí les explicaba cómo hace la enterotoxina y la citotoxina eliminando el agua. Y eso está asociado al uso de antibióticos y últimamente, doctores, a los inhibidores de la bomba de protones, a los que toman omeprazol exageradamente, pantoprazol, lansoprazol, están asociados. Entonces, ¿qué ocasiona colitis pseudomembranosa? ¿Ok? Aquí el tratamiento. La diarrea del viajero, el tratamiento es E. coli, ¿no? Y aquí es sales de rehidratación oral y en algunos casos Cipro, dependiendo si el paciente tiene una diarrea invasiva. El tratamiento acá para la colitis, ¿cuál es? Metronidazol, vancomicina. ¿Ok? En la práctica, para el examen de la residencia, es vancomicina vía oral.
Clostridium produce diarrea acuosa porque tiene una toxina, enterotoxina, que es termolábil. ¿Qué significa? Que por la temperatura